Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Deseo que la paz del Señor esté en sus corazones, tanto para mis hermanos y hermanas que están en la clase presencial como para los alumnos que lo miran en diferido. Que Dios los bendiga un montón, que siga cuidando de ustedes. Y bueno, vamos a iniciar ahora nuestra clase de predicación expositiva, ¿no? Vamos a pedir a Dios su bendición, así es que si alguno de ustedes quiere activar su micrófono y quiere orar a Dios, se lo agradecería. ¿Alguien quiere presentarnos delante de Dios? Ay, hermanos. ¿Quién sea, hermanos? Voy a hacer de ti Marí de Dopingüe. Aarón, ¿querés llevarnos a Dios en oración, por favor? Sí. Te invito a inclinar su rostro. Padre, venimos ante tu presencia el día de hoy para darte gracias primeramente por permitirnos estar reunidos nuevamente. Te pedimos, Padre, que seas tú y tu Espíritu Santo el que nos dirija en la clase de hoy. Pedirte que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, que podamos no simplemente escuchar de tu palabra, sino poder entenderla y ponerla en práctica, Padre, todo lo aprendido. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor que es infinito, y pedimos que tu gracia se derrame en los corazones de cada uno de nosotros para estar dispuestos a escuchar tu palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, Aarón. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, antes de iniciar la clase, hermanos, quiero darles un anuncio a todos, tanto los que están presentes como los que van a ver la clase. Déjenme compartir la pantalla. Nosotros como seminario, hemos diseñado diversas actividades, diversos espacios que ustedes como alumnos pueden disfrutar, pueden ah, ser partícipes, ¿no es cierto? Y, y me parece que el seminario es una institución de nuestra iglesia que tiene como visión fundamental invertir en ustedes, hermanos, invertir en ustedes. Este, todos estamos aquí porque queremos formarnos, ¿no? Y el hecho de que podamos estar juntos, el hecho de que lo hagamos juntos, implica que podemos lograrlo en el nombre del Señor. Entonces, de a poquito les iremos informando los programas que tenemos dentro del seminario, del cual ustedes forman parte ya como alumnos. Y entre ellos tenemos nuestros cultos comunitarios virtuales, donde les estaremos informando las fechas en las que llevamos a cabo cultos, donde le pedimos a todos los alumnos que estén presentes por Zoom, para que en el año podamos tener como que esa comunión, al menos por este medio. No lo podemos hacer presencial, ¿no? Es imposible, a menos que alguien nos patrocine para irnos todos a Colombia y hacer desde allá con los hermanos, o Venezuela, o Perú, o México. Entonces, como no es posible eso, queremos hacerlo a través de esta plataforma. Entonces, nuestros cultos comunitarios, estudiantiles, tienen como objetivo tener momentos de alabanza, de escuchar la palabra, de tener un momento de comunión virtual entre los alumnos. Un programa que también tenemos y que después les estaremos informando con mayor detalle es la capellanía estudiantil. Tenemos un grupo de capellanes donde queremos ofrecer a alumnos, solamente alumnos, no es un programa para personas ajenas a nuestra institución que por algún momento estén pasando por crisis, que necesiten algún consejo, alguna oración, que estén pasando por un momento difícil. Tenemos un grupo de consagrados y de consagradas que son nuestros capellanes. Ellos tienen la tarea de poder orientar, guiar, orar, aconsejar a nuestros alumnos que estén pasando por crisis que pongan en riesgo su deseo de seguir estudiando. Queremos
queremos apoyarlos también en eso, ¿no es cierto? Entonces, ya pronto les estaremos informando cómo funciona y que ustedes sepan que este programa está disponible. No va a ser bajo ninguna circunstancia disponible a personas ajenas que digan, pastor, mire, un miembro de mi iglesia o mi esposo, o mi hijo, o mi hija. Es solamente para alumnos, hermanos, solo para ustedes que en algún momento estén necesitando un consejo, una orientación. Y tenemos también, hermanos, nuestra revista digital que nace del seminario, ¿no? Y que Dios mediante, ayer tuvimos una reunión previa, ya conozco el segundo número, gracias a Dios, ya lo tenemos, estamos en la fase de corrección y pronto estaremos ya el 1 de abril, Dios mediante, estará circulando el segundo número de nuestra revista digital Anuncio de Salvación. La idea es que ustedes como alumnos, hermanos, lo lean porque nace del seminario, es un proyecto del seminario. Y la idea es que ustedes puedan leerlo, ¿no? Como parte también de su edificación espiritual, pero lo puedan repartir a todos los que conozcan, a todos, porque es gratuito, no tiene costo alguno. Entonces, lo único que hacemos es pasar el link de acceso por WhatsApp y ustedes lo pueden distribuir a todos sus amigos, familias, contactos, pasarlo por sus redes sociales. Bueno, la idea es poder dar a conocer en todo lo que se pueda esta hermosa revista que es nuestra, hermanos. Es una revista nuestra, escrita por gente nuestra, con nuestro sabor y demás. Así es que también este es un proyecto que les pido que se sumen, primero leyéndolo, ¿no? Son artículos muy cortos, pero muy edificantes, y después distribuyéndolo, porque es la manera también que tenemos de que la gente nos conozca como Iglesia de Dios Séptimo Día y que la gente sepa más o menos de qué es lo que creemos. Y también tenemos, hermanos, que es lo que quiero presentarles ahora, una serie de fechas que en lo particular me gustaría que ustedes tomen en cuenta, porque es obligatorio para todos los alumnos tomar en cuenta, principalmente para los alumnos de Argentina. Desafortunadamente no podríamos, con el tema de nuestros alumnos del extranjero, tener esta situación, ¿no es cierto? Pero son fechas que para nuestros alumnos argentinos sí o sí deben tomar en cuenta, ¿no? Algunas fechas que son presenciales. Tenemos este cronograma de actividades del año, hermanos y hermanas, y les pedimos por favor que los tomen en cuenta, que los aparten de sus actividades seculares y de sus actividades de iglesia. Eh, Nosotros, por ejemplo, para el 17 de abril tenemos el segundo encuentro anual de alumnos. En este caso, el año pasado tuvimos por regiones. Tuvimos un encuentro de alumnos en Misiones Norte, alumnos Misiones Sur, Buenos Aires, Entre Ríos. Hoy queremos juntar a todos, hermanos, porque no nos da hacerlo de manera regional. Entonces, les pido por favor a los alumnos que pertenecen a Misiones, tanto Misiones Norte como Misiones Sur y Chaco, aparte en esta fecha, el 17 de abril, es domingo 17 de abril, estamos por confirmar el lugar. Tan luego lo sepamos, entre hoy y mañana ya sabemos dónde se va a llevar a cabo nuestro encuentro de alumnos. Así que todos los alumnos tienen la obligación, de asistir, salvo por alguna situación en particular de justificación. Está bien, no puede no asistir, pero en términos generales la idea es poder crear espacios de comunidad. Tenemos espacios muy lindos de reflexión, de alabanza, de oración, de comunión, de conocernos. La verdad que ese día es un día muy lindo para todos los alumnos. Así es que para todos los alumnos de Misiones y de Chaco, el 17 de abril tienen que apartarlo, ¿no? Y hacer todo lo que se pueda para poder asistir. Ya, insisto, les estaré informando. Luego, en el mes de mayo, tenemos un diplomado para toda la iglesia, donde los alumnos también tienen que participar porque es parte del seminario. Ustedes son seminaristas y como seminaristas también tienen que eh, involucrarse en este tipo de actividades. Son diplomados que se dan los sábados, hermanos, a la tarde, con una duración de 1 hora y media aproximadamente, con un tema específico.
que también es muy lindo y muy importante que podamos todos participar. Eso es a distancia, ya les estaremos dando mayores información porque esto ya es para toda la iglesia. Todos tienen que participar, pero en especial nuestros alumnos. Para el 29 de mayo es nuestro encuentro ahora de los distritos Buenos Aires y Entre Ríos. También les estaré informando dónde será la sede, si en Buenos Aires o en Entre Ríos. Ya sea que los de Buenos Aires suban a Entre Ríos o los de Entre Ríos bajen a Buenos Aires. Y la idea también el 29 de mayo, tener nuestro encuentro de alumnos en esa zona. Luego, hermanos, en septiembre tenemos otro diplomado para toda la iglesia. Estas son las fechas, 4 sábados. Y el 16 de octubre tenemos el tercer encuentro de alumnos de misiones. Otra vez volvemos a estar todos juntos, los de misiones junto con los de Chaco, alumnos de primero y segundo año. Vamos a estar todos los alumnos, todos de primero y segundo año, el 16 de octubre. Y el 27 de noviembre es el encuentro de Buenos Aires y Entre Ríos, el 27 de noviembre. La fecha importantísima, hermanos, para el seminario. Vamos a armar toda una serie de actividades, de programas que ustedes como alumnos nos van a ayudar a desarrollar en sus congregaciones locales. Se ha establecido el primer sábado del mes de diciembre de todos los años como el Día Nacional del Sebaíd, del Seminario Bíblico Argentino. Ese día, hermanos, todas las iglesias deberán desarrollar programas tendientes a dar a conocer nuestro seminario, las actividades que hemos hecho, algunas participaciones, un mensaje dirigido a eso. Es decir, todo el sábado en nuestras congregaciones locales estaremos desarrollando programas tendientes a celebrar a Dios a través de nuestro Día Nacional del Sebaíd. Y el 16 de diciembre, hermanos, haremos nuestro cierre de clases, de curso del primer año y del segundo año, ¿no es cierto? El 16 de diciembre. Ya les estaremos informando cómo, a qué hora. Evidentemente será por la plataforma Zoom. Así que vamos a estar todos tomando en cuenta esta fecha para que no tengamos compromiso y podamos disfrutar todos juntos. Les ruego encarecidamente en el nombre de Jesucristo que ustedes puedan considerar estas actividades y puedan considerar estas fechas, ¿no es cierto?, como prioritarias. Les suplicaría eso. Creo que nos permite y nos bendice el poder disfrutar estas actividades que, insisto, como seminario, nos ayudan y nos bendicen. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta esto. Yo les voy a enviar a todos, hermanos, les voy a enviar a su correo este calendario para que lo tengan. Ténganlo a la mano, hermanos. Por favor, la idea es que si ustedes tienen esto es para que eh, eh, tengan las fechas, porque a veces luego me preguntan, pastor, ¿y qué fecha es? Y yo digo, está ahí en el documento que les envié. A veces siento que no lo leen. Y yo les pido, por favor, porque, a ver, no tengo problema por volver a decirles la fecha, pero yo trato ya de desligarme. Dije, bueno, ya están los datos, ya está todo, están todos enterados, como que suelto el negocio, ¿no? Suelto el negocio. Así que, por favor, les pido, por favor, que impriman esto, lo hagan grande, lo pongan en su recámara, en donde puedan verlo, para que todos estén conscientes de estas fechas, ¿ok? Entonces, hermanos, les pido que tomen en cuenta esto y para los alumnos de misiones, les voy a decir, les voy a confirmar el lugar donde vamos a llevar a cabo este encuentro de alumnos, ¿ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre estas actividades? Bien, si no es así, les vuelvo a repetirles, por favor, ténganlas siempre presentes y por favor hagan todo lo posible por asistir. La idea es que como alumnos estemos, nos conozcamos, charlemos. La verdad, es muy edificante, la verdad, muy, muy edificante. Así que bueno, y es un espacio donde nos sentimos con pertenencia, porque finalmente a veces vernos así a la distancia por este medio, pues no, a veces no es tan lindo. Siempre lindo vernos. Y yo siempre les digo a mis alumnos cuando los veo, ustedes son más lindos
en Zoom. Y un alumno me dijo, igualmente, pastor, me dice, usted se ve más lindo en Zoom. Bueno, y bueno, México algún día vamos a hacer nuestro encuentro en México. El avión, somos 104, 106 alumnos del plantel entre el primero y segundo año. Somos 106 alumnos. Los aviones por lo regular es espacio para 200. Yo creo que sí alcanza, sí cabemos todos en un avión. Bueno, ahora sí, dicho el comercial, vamos a iniciar la clase. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien, nos quedamos entonces, hermanos, planteando la importancia que tiene esta interacción dinámica entre el predicador, el mensaje y la congregación. Seguiremos reflexionando en esto, pero ahora lo iremos acompañando con algunas prácticas. Vamos a ir desarrollando algunos ejemplos de tal manera que de a poquito nos vayamos familiarizando con eh, la predicación expositiva, que eso es lo que vamos ya a empezar a introducirnos en esta clase. ¿Ok? Hicimos los aspectos introductorios, reflexiones que tenían que ver, voy a hacer un repaso general, reflexiones introductorias que tenían que ver básicamente con la importancia del púlpito y cómo a veces nuestros púlpitos están en crisis, ¿no? Planteamos los aspectos cristológicos, teológicos, perdón, que son los que nos dan rumbo y dirección al momento de elaborar nuestros sermones. Planteamos las bases bíblicas, ¿no? Que tenían que ver con esto, principalmente con el testimonio del apóstol Pablo, cuando hablábamos de la naturaleza, el conocimiento y el propósito del llamado que él tuvo de predicar el mensaje a los gentiles. Y bueno, dejamos eso y ahora entramos ya al ciclo de la comunicación con estos elementos que son importantes de entender, ¿no es cierto? El predicador debe estar consciente cuáles son los procesos de los cuales uno se involucra, ¿no? Consciente o inconscientemente, de tal manera que eso influye de manera decisiva para tener un excelente resultado de nuestros sermones o sentirnos que algo faltó. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a por qué la predicación expositiva. Ustedes se inscribieron a una materia que se llama predicación expositiva. ¿Ok? Cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando de un tipo de sermón. El sermón, hermanos, es lo que uno prepara y uno predica frente a alguien. Pero hay varios tipos, hay varias formas para predicar, hay varias formas. Y entonces, no nos vamos a detener en esta cursada a explicar los dos primeros tipos de sermón que ahora les voy a decir, sino básicamente el tercero, que es más de nuestro interés, ¿ok? Hay muchos tipos de sermones. Si ustedes leen algunos autores que hablan acerca de esto, se van a dar cuenta que hay infinidad, 20, 30 tipos de sermones, ¿no? Esto es muy interesante que podamos conocerlo, porque con base en eso, el predicador tiene la facultad, la libertad de ser muy variado al momento de compartir la palabra, de poder tener muchas opciones de variedad, diríamos, ¿no? Para poder transmitir la palabra del Señor. Y no solamente quedarnos con un solo tipo de sermón, con una sola forma
de sermón. Uno de ellos, hermanos, el primer tipo de sermón que tenemos, que, a ver, ¿qué es lo que decía? Hay muchos sermones, muchos autores plantean 20, 30 tipos de sermones, pero en general, diríamos, en general, todos esos sermones se concentran en tres tipos. Diríamos que serían como los tres sermones más sobresalientes, como que los pilares, como que los más usados y los más comunes, ¿no? Los más usados y los más comunes. El primero de ellos se llama el sermón textual. Y el sermón textual es aquel, hermanos, en el cual las principales divisiones se derivan de un texto. Eh, generalmente breve de las Escrituras. Un texto de un pasaje generalmente breve de las Escrituras. Y cada una de estas divisiones es utilizada como un punto a desarrollar en nuestro sermón. Y el mismo texto, ¿no? El mismo texto va a proveer el tema del sermón, es decir, de qué vamos a hablar. Ustedes han escuchado a muchos, tal vez, predicadores que utilizan este tipo de sermón como forma, ¿no? Como forma. Y este tipo de sermón, hermanos, tiene que ver básicamente con que ya el mismo versículo o el mismo texto de la Biblia te da todo. Ya no tenés que hacer mucho, ¿no? Solo por poner un ejemplo. A ver, puede ser el más común que está, que es una clara, ¿cómo es? Una clara referencia a esto. Iba a utilizar el de Timoteo, pero bueno, vamos a manejar el que todos conocemos. San Juan 3:16. San Juan 3:16 es un pasaje, un texto, es un solo versículo que es es un ejemplo, es el ejemplo clásico que se pone para explicar qué es un sermón textual. Entonces, si un predicador quiere predicar este tipo de sermón, tiene que elegir en este ejemplo San Juan 3:16. Entonces, cuando uno lee y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, solo este pasaje, hermanos, solo este pasaje ya les da a ustedes, ¿no? Las líneas o las divisiones o los puntos de apoyo que ustedes necesitan tener en su sermón para desarrollarlo. Entonces, este sermón dice, usted va a decir, ¿cuál es el primer punto que quiero explicar en mi sermón? Usted no tiene que buscarlo en ningún lado. Usted solamente tiene que decir, porque de tal manera amó Dios. Ahí ya tienen un punto de partida para reflexionar. Ustedes tienen que decir en qué consiste el amor de Dios, por qué habla acerca de este amor, ¿no? ¿Qué es este amor? En fin, ya ahí hay un punto para predicar. Luego dice al mundo, ¿no? ¿Por qué al mundo? ¿No? ¿Qué significa el mundo? ¿Quiénes son? El siguiente punto que ustedes podrían tomar para predicar dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí tendríamos que hablar de quién es el Hijo, quién es Jesús, ¿no? ¿Por qué se llama Hijo unigénito? El cuarto punto de nuestro sermón para explicar sería para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, ahí hay mucho material para explicar, para desarrollar qué es todo aquel, ¿no? Todo es todo. Hay algunos que sí, hay algunos que no. ¿Qué significa creer, no? ¿Qué significa creer?
El siguiente punto, desarrollar, sería no se pierda. ¿Qué significa perderse? ¿De qué se pierde uno? ¿Hacia dónde uno se dirigiría si se perdería? Y el último punto sería más tenga vida eterna. Y ahí tendríamos que hablar de qué es la vida eterna y demás. Bien, tal vez muchos de ustedes, este es el sermón más sencillo porque ya no necesitas buscar construir tu sermón porque ya el mismo texto te da el sermón y te da la idea, ¿no? Ya tenés el tema del sermón. Sin embargo, hermanos, no es un sermón tan fácil de predicar. Si alguien quiere aventurarse a predicar un sermón textual sin tener la experiencia o el conocimiento previo, va a hacer una ensalada de papa con mandioca. Va a ser una ensalada, ¿no? Porque evidentemente, hermanos, este es un tipo de sermón. Primero, que no todos los textos de la Biblia sirven para este tipo de sermones, no todos los versículos de la Biblia sirven para este tipo de sermón. Segundo, que este es un sermón que si vos no lo sabes manejar, vas a hacer muchos temas, te vas a ir por muchas ramas y no vas a poder armar una idea central. Porque como vimos acá en este texto, da muchos temas, hay muchos temas para charlar y para hablar. Entonces ahí tendrías una hora, hora y media, 2 horas de sermón. El tercer problema que encontramos aquí, hermanos, en este tipo de sermón, es que si vos no tenés la habilidad para poder saber ah, sistematizar tus ideas, y que a veces por el nervio, por la presión, por los factores externos e internos que el predicador tenga, es muy probable que seas muy repetitivo, repitas lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y ese acto repetitivo termine cansando a tus oyentes, ¿no? O en el peor de los casos, es que lo que tú querías decir al final, en la idea final, como es un solo versículo, no, termines diciéndolo al principio. Y lo que querías decir al principio, termines diciéndolo al final. Eso es muy común, pasa mucho, sobre todo cuando el predicador no tiene experiencia o está ah, muy nervioso, ¿no? Muy nervioso, muy nervioso. Entonces, este es un tipo de sermón que es muy lindo, hermanos, muy edificante, este, pero se necesita tener habilidad para hacer, porque además, aun cuando el mismo texto te da el tema, ¿no? Si no tenés la base que vamos a aprender en esta cursada, te vas a desviar muchísimo. Y sobre todo, que muchos predicadores y predicadoras toman la tentación de que en cada uno de estos puntos que yo estoy marcando ponen un versículo diferente. Ahí ya no es un sermón textual. El sermón textual es solamente atenernos a lo que dice el versículo, ¿no? Y explicar lo que dice el versículo. Si vos pones varios pasajes o uno o dos pasajes que apoyen tu idea, si tenés 6 puntos como el que tenemos en este versículo y pones 2 versículos, cada punto tendrías 12 versículos que leer, 12 textos que leer en el sermón. Y evidentemente, como vamos a ver en la cursada, si ustedes citan un texto bíblico, hermanos, tienen que saber por qué lo citan y en cierta medida tienen que explicarlo. Entonces, no vamos a aprender cómo desarrollar el sermón textual, pero quería comentarles que hay este tipo de sermón. Un segundo tipo de sermón se le conoce el sermón temático. Esto que estoy viendo en esta clase es pregunta de examen. Se los comparto para que vean que soy buena gente. Esto es pregunta de examen. El sermón temático, hermanos, a diferencia del sermón textual, es la exposición de un asunto o tema bíblico, sin seguir la línea de un texto determinado, o sea, sin que nosotros nos atengamos a un solo versículo de la Biblia.
sino más bien nos debemos a un conjunto de enseñanza o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre ese tema. Entonces, el sermón temático es un sermón que va a tocar un tema en específico y que puede utilizar varios textos de la Biblia para apoyar ese tema, ¿no? Eh, este tipo de sermón también es muy bueno, es muy edificante, pero también tiene su propia, su propia forma de poder compartirlo. Este, supongamos, ustedes quieren hablar sobre el tema de la fe, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a buscar textos de la Biblia que apoyen ese tema, ¿no? Y entonces, lo que muchos predicadores hacen y que tampoco es correcto, ¿no? No es correcto hacer eso, es que a veces toman su Biblia. ¿Vieron que hay Biblias, hermanos? Algunos tienen algunas Biblias que en la parte última de las Biblias tienen, tienen una concordancia, ¿no? A veces se llama glosario, concordancia, que es el que está acá. Y entonces vamos a ver si mi Biblia tiene el tema de la fe, y si no voy a tener que buscar otro, otro tema. Sí. Entonces, yo quiero hablar de la fe, ¿no? Como un tema. Y entonces puedo elegir varios textos. Entonces, muchos predicadores lo que hacen es tomar la concordancia de la Biblia, irse a la palabra fe, y entonces ahí hay todos los versículos que hablan sobre la fe en la Biblia. Entonces tengo el texto de Abacú, el justo por la fe vivirá, el texto de Mateo, hombres de poca fe, ni en Israel he encontrado tanta fe, ¿cómo no tenéis fe? La obediencia de la fe que aparece en Romanos, a otros les dio fe por el Espíritu, aparece en Corintios, el mismo espíritu de fe que aparece en la segunda carta de los Corintios, un Señor, una fe, un bautismo que aparece en Efesios, por la fe del Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace el predicador es tomar todos esos textos. Y entonces dice, bueno, hermanos, ahora vamos a buscar Habacuc 2:4, porque habla sobre la fe. Y luego vamos a buscar Mateo 6:30, que habla también sobre la fe. Pero lo que no sabemos, hermanos, es que no todos los textos que hablan de la fe tienen el mismo significado. Es usado de la misma manera. Y entonces a veces el predicador se mete en camisa de 11 varas, se mete en serios aprietos porque quiere, ¿no? Quiere forzar el texto bíblico para que el texto diga lo que no está diciendo el texto. Aunque aparezca ahí la palabra fe, pero no está dicha en la forma, el contexto, las maneras. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de querer traer un sermón temático, ¿no es cierto? Porque también tiene su chiste, pero insisto, no forma parte de nuestra cursada. Lo que sí forma parte, hermanos, es este tipo de sermón, que es el sermón expositivo, ¿m? O la predicación expositiva. Porque esta predicación, a diferencia de las otras, hermanos, nos permite un campo más amplio. Este, este tipo de sermones, ¿no? Es aquel que va a interpretar una porción más o menos extensa de las escrituras en relación con un tema o con un asunto. Ojo con esto, hermanos, tienen que ser muy cuidadosos. Ustedes van a ser evaluados en esta materia, pero ustedes van a tener que escribir un sermón. Y el sermón no tiene que ser textual, no tiene que ser temático. He revisado muchos sermones y algunos hermanos siguen confundiendo estos tipos de sermones y hacen de un solo versículo un sermón expositivo. No, porque a diferencia del sermón textual, que es un solo texto, San Juan 3:16, el sermón expositivo va a tomar una porción más o menos extensa de la escritura para poder predicar de ahí la verdad que aparece en esa porción.
de la Escritura. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Lo explico en palabras coloquiales. Quien escribió la Biblia, hermanos, hermanas, lo escribe teniendo una idea en mente. Cuando ustedes escriben una carta, tienen muy claro qué carta van a escribir. Entonces, si ustedes quieren escribirle una carta a su hijo, el lenguaje es diferente, ¿no es cierto? Las ideas son diferentes y los temas son diferentes, ¿no? Van a elegir términos cariñosos, ah, términos con expresiones que denoten conocimiento sobre los gustos de su hijo, van a abrir su corazón de manera transparente, etcétera. Pero si ustedes quieren escribirle una carta a su jefe de su trabajo, de su laburo, evidentemente, hermanos, ustedes no van a escribir de manera cariñosa, ni van a abrirle su corazón, ni nada por el estilo, ¿no? La forma será distinta, la manera de dirigirse al jefe será más formal, más seria, ¿no? Evidentemente, el tema que van a tratar con su jefe va a ser muy puntual, ¿no es cierto? Y entonces, dependiendo hacia quién quieran dirigir ese escrito, esa carta, ese mensaje, ¿no? Va a ser la forma, la manera, las palabras, etcétera, 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 que usted va a elegir. Lo mismo sucede con el texto bíblico, hermanos. Lo mismo sucede. El texto bíblico, los libros de la Biblia, fueron escritos en diferentes circunstancias, a diferentes personas, con palabras diferentes. En algunos textos, las palabras son cariñosas, son tiernas. En otras, son muy duras, muy fuertes, muy confrontativas. Y entonces, lo que nosotros encontramos aquí es que el escritor sagrado, al momento de escribir lo que él quiere escribir, lo hace teniendo una idea. Y esa idea permea en todo su escrito. Si ustedes leen, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a Filipenses, esta carta, si ustedes quieren predicar sobre Filipenses, por ejemplo, esta carta, ustedes deben saber que es una carta que se le llama la carta del gozo. Hay gozo en toda la carta, hay mucha alegría, hay mucho gozo, muchas expresiones de felicidad, de alegría y demás, ¿no? Por eso se le llama la carta del gozo. Evidentemente, hermanos, esta carta tiene un sentido muy afectivo. Pablo quería mucho a la iglesia de Filipos, por eso es que les habla con mucha naturalidad, con mucha confianza, les habla con mucho amor y les habla con mucha alegría, aun cuando Pablo está en la cárcel, ¿no? Eh, Usted lee y entonces usted mira que la carta rebosa de gratitud del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y rebosa de mucha alegría. Por eso es una carta que dice, gozaos en el Señor, otra vez digo que os gocéis, porque es la carta del gozo. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, o queremos leer la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Que es otra carta, nosotros sabemos que el tono de la carta es diferente. Pablo no es tan cariñoso, porque la carta de Roma es a Roma, que se escribió a la iglesia que estaba en Roma, era una carta, ¿no? Que trata un aspecto doctrinal muy fuerte, muy profundo, son temas doctrinales, son temas muy teológicos. Entonces, Pablo toma el papel de maestro, ¿no? Y escribe una carta con términos muy personales, aun cuando al final termina siendo muy afectivo Pablo en la carta de Romanos, muy afectivo, pero en esencia, el grueso de su carta es una carta con un sentido
muy formal. El sermón expositivo nos va a permitir extraer de estos libros, de estas partes, estas ideas, estos conceptos que el escritor sagrado quiso plasmar en su escrito. Porque al tomar una porción, hermanos, más o menos larga de estas cartas o de estos libros de la Biblia, vamos a poder identificar con mayor claridad qué es lo que el escritor sagrado quiso decirnos a través de esa porción, ¿no? De esa porción. Entonces, eh, cuál es la ventaja de este tipo de sermón? Que nos va a permitir a nosotros tener material suficiente. Lo vamos a ir viendo, quédense muy tranquilos porque eso sí pertenece a nuestra cursada y vamos a ir paso a paso desmenuzando este tipo de sermón y ustedes al final, tal vez ustedes tengan ahorita una nube que les rodee y que digan, la verdad que no sé de qué está hablando el pastor, pero despacito, 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 al final vamos a ir viendo cómo este tipo de sermón nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a poder ser muy claros en nuestra predicación, a que el oyente le quede muy claro cuál fue la idea que quisimos transmitir, porque la idea que quisimos transmitir es la misma idea que aparece en el texto bíblico, que aparece en la mente del escritor sagrado. Y eso, hermanos, será una buena alimentación. Estaremos alimentando de manera correcta a nuestros oyentes. Entonces, vamos a charlar, a diferencia del sermón textual, del sermón temático, que pueden predicarlos tranquilamente. Yo a veces los predico, ¿no? A veces predico este tipo de sermones, pero hay que tener cierta habilidad. Yo no les recomiendo que lo hagan. Si no dominan la estructura, no lo hagan. Van a complicarse y van a hacer que sus oyentes terminen muy perdidos. Muy bien. Algunos conceptos más que quiero ser muy enfático en esto, que tiene que ver con la devaluación de la predicación en sí misma, ¿no? Hoy quiero decirles que la imagen del predicador ha cambiado. Ya no se le considera un líder intelectual ni siquiera espiritual de la comunidad. Hoy batallamos para que la gente nos crea. Y esto vuelvo a insistir porque me parece que es algo que los predicadores debemos tener muy consciente, ¿no? Que nuestra imagen como predicadores y predicadoras forma parte de lo que a veces la misma iglesia considera de la predicación. Si como es hay una menospreciación, diría yo, ¿no? Como que no hay una valorización de parte de la iglesia hacia la predicación, evidentemente también lo será para el predicador o para la predicadora, ¿no? Entonces, hoy tenemos un grave problema, hermanos, en este caso. La predicación hoy, para complemento, se expone a una sociedad súper comunicada, súper comunicada. Los medios masivos nos bombardean con cientos de mensajes por día. La radio y la televisión presentan locutores que nos entregan una palabra del patrocinador con toda la sinceridad de un evangelista, ¿no? Nos venden los productos de tal manera que es como un predicador predicando el evangelio. En ese contexto, el predicador puede lucir como otro vendedor ambulante, ¿no? En términos de este escritor, John Ruskin, muchas veces el predicador hace magia con las doctrinas de la vida y la muerte. Hoy, hermanos, estamos en una sociedad donde los medios de comunicación nos han bombardeado y que esto tiene dos efectos. Uno en la iglesia, en sí mismo, ¿no es cierto? En nuestros oyentes, en la congregación y otro en el predicador. Primero, ¿cuál es el problema que encontramos en la iglesia? Encontramos, hermanos, que estamos en una seria desventaja de quién está formando la vida de quién.
¿Quién está formando la vida nuestra, perdón? ¿Quién la está formando? Y nos damos cuenta con sinceridad de que no es la palabra de Dios quien está formando nuestras vidas ni nuestras mentes. Porque si nosotros, hermanos, hacemos un recuento de el tiempo que pasamos viendo televisión, el tiempo que pasamos en las redes sociales, el tiempo que pasamos, ¿no es cierto?, leyendo libros, ¿no? El tiempo que pasamos en el trabajo, es mucho más, son muchas más horas que las que pasamos leyendo la palabra de Dios. Hay miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, que eh, no pueden escuchar una predicación de más de una hora, ¿no? Porque ya están con el reloj. Está bien, yo ya lo dije una vez, ¿no es cierto? Si la predicación no está bien hecha en términos homiléticos, no deberíamos alargar la predicación tanto tiempo. Pero también uno se da cuenta, hermanos, que a veces hay miembros de iglesia que no soportan más de 30 minutos, 40, 50, porque a cada rato están viendo el reloj y no se dan cuenta, hermanos, que ese breve bocado que están teniendo de la palabra de Dios no le es suficiente para sostener su vida espiritual el resto de la semana. Porque algunos miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, solamente escuchan la palabra de Dios el sábado. Si llevan su Biblia, entonces son capaces de escuchar y de leer en la palabra el texto bíblico. Hoy vemos a muchos hermanos que llegan a la iglesia sin Biblia. ¿Por qué? Porque ya hoy la iglesia los proyecta en sus congregaciones. Yo soy muy respetuoso de eso, hermanos. Yo no juzgo a quien lo hace. No estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Porque lo que provocamos es que la iglesia ya ni siquiera lleve el texto bíblico, ¿no es cierto? Ya ni siquiera se preocupe por llevar la Biblia, porque dicen, bueno, ya lo proyectan los cantos, las alabanzas, ya proyectan al frente, el predicador dice, bueno, busquemos Filipenses 3:2 y ya automáticamente el que está en la computadora lo busca y lo proyecta. Antes la gente nos conocía que íbamos al culto, ¿no? Porque llevábamos debajo del brazo nuestra Biblia, nuestro himnario, ¿no? El cancionero. Hoy nos ven salir sin nada en las manos. Ya no saben si vamos al culto. ¿Por qué? Porque ahora todo se nos provee. Entonces, hoy veo a muchos jóvenes que no llevan su Biblia, ¿no? Muchos adultos también que van como si fueran de día de campo, que asisten a la iglesia como si fueran a un club social, ¿no? Donde eh, pagan su cuota en su diezmo, pagan su membresía con su ofrenda y solamente están allí para que les sirvan un buen sermón. Si el sermón no estuvo muy bueno, la crítica está allí, ¿no? ¿Qué sermón tan malo? El pastor ya deberíamos de cambiar de pastor porque ya sus prédicas no están buenas. Y entonces estamos teniendo, hermanos, una comodidad en nuestros miembros de iglesia que los hacen sentir muy cómodos, ¿no es cierto? Y que no se dan cuenta que ese pequeño bocado que puede durar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, compite muy deslealmente o muy desigualmente con las 20, 40, 100 horas, 200 horas que nos pasamos en la semana llenándonos de un montón de otras cosas. Por eso es que hoy tenemos una gran ignorancia dentro de nuestras comunidades de fe del texto bíblico. Hoy nuestros jóvenes carecen de conocimiento de la palabra de Dios. Nuestros niños carecen, no saben lo que es la palabra de Dios, ¿no? Jóvenes que sí saben redes sociales, jóvenes que sí saben del artista de moda, porque en esta sociedad súper comunicada, conocen todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la última moda, con la canción de moda,
con el cantante de moda, pero no saben de la palabra. ¿Por qué? Porque esos 30 minutos que tenemos de predicación, ¿no es cierto?, no nos alcanzan. Estamos en desventaja. Y por eso muchos cristianos, en vez de reaccionar de manera espiritual ante alguna circunstancia de la vida, reaccionamos de manera carnal. Por eso cuando en las iglesias se suscitan algún problema, siempre hay un grupo de hermanos que quieren resolver las cosas de manera carnal, cortando cabezas, sacando al pastor de la iglesia, levantando firmas, dejando de diezmar para que al pastor ya no se le pague y entonces lo tengan que sacar, hablando mal de las personas en sus espaldas. Entonces tomamos actitudes que son contrarias al Evangelio y al Espíritu Santo. Pero esto es así, hermanos. O sea, esto es así desafortunadamente. Porque cuando uno le pide a su iglesia, el predicador, yo a veces me da tristeza, a veces me da bronca, a veces me da, todo me da, ¿no es cierto? Cuando yo le digo a la iglesia, hermanos, vamos a buscar el libro de, Filemón. Todos se me quedan así mirando como diciendo, Filemón, ¿y ese quién es? Y empiezan a buscar desde Génesis, Éxodo, Levítico, no saben dónde está Filemón. O cuando queremos buscar el libro de Abdías, ¿no es cierto? La gente batalla, tarda un montón para encontrar el libro de Abdías. Algunos tienen que ir al índice de la Biblia para buscar dónde está Abdías. Esto demuestra, hermanos, esto es el signo de que está devaluada la predicación y que muchos de nuestros hermanos no toman en cuenta que no se están llenando, no se están alimentando correctamente. Por eso es que vemos a muchos cristianos anémicos espiritualmente hablando, flaquitos, flaquitos espiritualmente hablando. Y que cuando pasa alguna crisis y demás, por eso terminan yéndose de la iglesia, terminan culpando a todos, terminan enojándose con todos porque nunca alimentaron su espíritu. Se alimentaron de otras cosas. Entonces, es muy triste, hermanos, darnos cuenta que ante esta sociedad que nos está bombardeando todos los días con cientos de mensajes al día, ¿no es cierto? Que somos capaces de no enojarnos por estar sentados una hora, hora y media, 2 horas viendo una película, ¿no es cierto? Pero no somos capaces de soportar un sermón de 40, 50 minutos, ¿no? Algo nos está pasando, algo no está bien. Por eso es que yo lamento mucho que a veces no tengamos un conocimiento más profundo del texto bíblico. ¿Por qué? Porque nuestras iglesias, insisto, hemos visto a nuestras congregaciones como clubes sociales. Mientras yo pague mi cuota, entonces están para servirme. Y no es así, eso no es bíblico. No es bíblico, hermanos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Por eso es que a veces la gente es más fácil criticar al predicador y al sermón que darse cuenta que no estamos siendo responsables ante Dios de llenarnos de su palabra. Conozco otras denominaciones donde incluso los niños se saben muchos más textos que nuestros niños, muchos más textos. Y esto, hermanos, es preocupante. Es preocupante porque nos preciamos de ser la iglesia de Dios verdadera y demás, tenemos una sana doctrina y es cierto. Creo que sí. Creo que somos una iglesia que tenemos una doctrina sana porque no somos una iglesia sectaria, porque no somos una iglesia fundamentalista, porque somos una iglesia que estamos abierta a la revelación del Espíritu Santo. Pero no estamos siendo bajo ninguna circunstancia esta, esta iglesia que lo demuestre en la práctica. Solo escuchamos el sermón y eso si bien nos va el sábado, si el miembro de iglesia los 4 sábados solamente fue 2 al mes,
pues olvídese. Ese cristiano va a estar en terapia intensiva en algún momento de su vida. Y en el peor de los casos va a morir espiritualmente. Y en el peor de los casos va a querer llevar consigo a muchas personas. Ahora, esta es una reflexión que hago, hermanos, que es una realidad en nuestras congregaciones. Es una autocrítica que hago de una iglesia a la que yo pertenezco y que yo formo parte, y que parte de esa situación también es mi responsabilidad, porque yo soy pastor de la iglesia, soy líder de la iglesia. Y de mí depende que la iglesia aprenda a tener hambre de Dios, de todo predicador, de toda predicadora, pero esta es nuestra realidad y da mucha tristeza, hermanos, da mucha tristeza. Dios nos ayude a que como iglesia nos pongamos las pilas. Dios nos ayude a que como iglesia podamos tener hambre del Señor y entonces ser espirituales en toda la extensión de la palabra. Ahora, lo segundo que pasa en esta diapositiva que está aquí, ¿no es cierto? Que hoy a veces al predicador se le orilla de manera inconsciente, fíjense hermanos, de manera inconsciente a tener que armar su propio show, a ser como un tipo vendedor ambulante, ¿no? Yo fui vendedor ambulante, hermano. Les digo, yo fui vendedor ambulante. Mi familia, toda es vendedor ambulante. Sabemos lo que necesitamos decir para vender algún producto, ¿no? Y como abogado perfeccioné un poco eso. Este, pero fíjense, hermanos, cómo esta sociedad súper comunicada nos coloca a los predicadores en esa, en esa crisis. Los predicadores a veces tenemos muchas crisis, hermanos. Y la peor crisis que tenemos es qué show tengo que montar para captar la atención de mis oyentes. Hoy, hermanos, ustedes pueden ver sermones de todos tipos, colores, sabores, de todas denominaciones. Hay sermones de doctrinas muy ortodoxas, muy conservadoras, ¿no? De la cual muchos de nuestros miembros beben de esas predicaciones. A veces no ven la predicación de los predicadores de nuestra iglesia, pero sí ven las predicaciones de ese tipo de iglesias muy conservadoras, con ideas muy cerradas, con ideas muy conservadoras. Y entonces esos hermanos quieren traer estas ideas a la iglesia y decir, qué lástima que en mi iglesia no se predican esas verdades que aquella iglesia sí predica, cuando no sabemos que nosotros tenemos un entendimiento diferente de esas verdades. Hay hermanos que ven predicaciones de otro tipo de religiones, ¿no? Predicaciones de tinte judío, de tinte musulmán, de tinte hindú, de tinte gnóstico, ateo, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Y entonces empiezan a sentirse, claro, atrapados y cuestionados por los mensajes que ahí se producen. Y entonces cuando ven a un predicador como yo, ¿no es cierto?, que no tiene tanto conocimiento, que no es tan profundo en el conocimiento de la palabra de Dios, evidentemente muchos se sienten desilusionados de que mi pastor o mi predicador no tenga tanta sabiduría como a veces en ese tipo de religiones se manifiestan. Hay hermanos, ¿no?, que ven muchos cultos de tinte carismático pentecostal, donde el predicador hace todo un show, ¿no? Donde hay luces, sonidos, donde hay unción, donde hay soplo del Espíritu, donde la gente se cae, donde hay emociones, donde hay toda una algarabía, ¿viste? Y el predicador es un tipo que habla, que emociona, que te lleva a eso, ¿viste? Que, wow, que te sentís tan tocado y decís, aquí hay Espíritu de Dios, aquí se habló palabra de Dios. Y cuando vos llegás a tu iglesia, ves al predicador que, bueno, ¿no? Es como el pastor Abraham, que a veces no es tan así, a veces es más calmado, más quieto, no hay tantas luces.
somos 5 hermanos en la iglesia, 10, 15 hermanos, no es ese auditorio que nosotros vemos y por alguna razón el sermón no estuvo tan bien que decimos, oh, hoy no hubo palabra de Dios, hoy no hubo palabra de Dios, hoy el predicador no fue como el que yo vi la otra vez. Así es que bueno, como no me llené aquí, ¿no? Me voy a llenar, voy a comer a otro restaurante. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que los predicadores hoy nos vemos en esas crisis de decir, ahora, ¿qué invento? ¿Qué invento ahora? ¿Qué show tengo que montar? ¿Qué chiste tengo que hacer? ¿No? Ahora, ¿qué cosas tengo? Porque necesito competir contra un mercado de telepredicadores que hacen magia de las doctrinas de la vida y de la muerte. Ese es un problema que tenemos hoy, hermanos. Yo siempre he dicho, creo que hoy el predicador y predicadora bíblico, espiritual, tiene que hacer lo correcto, tiene que prepararse, sí, y tiene que hacer todo con todas las reglas, con todo lo que se necesite, ¿no es cierto? Con todo lo que vamos a aprender en la cursada. Pero si ese mensaje nace de la palabra de Dios, ese mensaje tiene autoridad, porque la autoridad no es nuestra, sino es de la palabra de Dios. Entonces, este planteamiento que yo les hago, hermanos, es que llegamos al punto que aun a pesar del desprestigio que se tiene de la predicación y de los predicadores, nadie que tome en serio la Biblia se atreve a desechar la predicación, porque de alguna u otra manera todos buscamos llenar ese vacío, ¿no? Llenar ese vacío. Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 11 y 12, lo voy a leer en esta traducción, la nueva traducción viviente dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos. ¿Vieron el estilo cómo Pablo le habla a los romanos? Es una iglesia que él no conocía porque no la fundó. Pablo no fundó Roma, la iglesia de Roma, perdón, la iglesia de Roma. Entonces él dice, tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Creo que este es el verdadero sentido que todo predicador honesto debería siempre tener mayor preocupación. Más que decir, ¿qué invento ahora para que mis oyentes estén contentos, para darle gusto a todos, para que todos al final digan, wow, qué linda predica, ahora sí hubo palabra de Dios? Debemos estar conscientes, ¿no? De pedir o de tener el deseo de darle a nuestros oyentes el don de Dios, el don espiritual, ¿no? Acercarlos a Dios. Ya les expliqué todos los aspectos cristológicos que debe tener la predicación. Pablo sigue diciendo, cuando nos encontremos, cuando tengamos ese tiempo de encuentro, quiero alentarlos en la fe. Ese era el sentido real de Pablo, ¿no? En una sociedad, y máxima una sociedad influida por la cultura griega, donde los grandes oradores que existían en esa cultura estaban de moda y que populaban por todas las plazas de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, de Roma, de Grecia, de Atenas, etcétera. Pablo dice, yo solo quiero alentarlos en la fe. Quiero decirles que crezcan en Cristo, ¿no? Que conozcan a Jesús y a este crucificado. Ahora, me encanta lo que dice Pablo también, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes, porque la predicación es ese aspecto dinámico. El pastor también tiene que estar dispuesto a aprender. Y hoy vamos a ver de qué manera el predicador aprende. Pedro les recordó a sus lectores, ya hablé de Pablo, ahora permítame solo mencionar un poco de Pedro. Pedro les recordó a sus lectores que habían renacido, un nuevo nacimiento en la primera carta del apóstol Pedro. Dice, ustedes volvieron a nacer. Y fíjense de dónde parte el nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, sino de una simiente que no se corrompe. Y esa simiente que no se corrompe, hermanos, en términos del apóstol Pedro, nace de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Y
esta situación, hermanos, ¿no? Termina a nosotros dándonos la conciencia de poder ser ah, conscientes de la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿De qué se quejaría Pablo posteriormente de este pasaje? Pablo dice, desechando pues, Pedro, perdón, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo desechamos eso? Si vivimos vidas raquíticamente espirituales. No lo podemos hacer porque no estamos llenos de esta palabra que nos hace renacer de una simiente incorruptible. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Debemos desear como niño recién nacido. El recién nacido, hermanos, sí o sí necesita la leche materna, ¿no? La leche materna. Y esto, queridos hermanos y hermanas, nos ayuda a entender la importancia que tiene el ser llenos de la palabra de Dios. ¿Cómo afectó esta vida, la vida de los oyentes del apóstol Pedro, esta palabra que de Dios que vive y permanece para siempre? Pedro explica que por el evangelio que os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice el capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. El evangelio, queridos hermanos, nos ayuda a nosotros a entender la palabra del Señor. Nos ayuda a entender cuán importante es que nosotros podamos ser renacidos de esta palabra. Cómo Dios redimió a su pueblo y lo ha redimido a través de la predicación. Es muy importante, hermanos, entonces, que tengamos en cuenta que esto nos debe a nosotros ayudar a rescatar cuán importante es la predicación en nuestras vidas, ¿no? La predicación en nuestras vidas. Muy bien. Voy a dejar aquí la primera hora para tener un tiempito de charlar con ustedes. Me gustaría saber, hermanos, sus opiniones, sus posiciones, sus puntos de vista en estas reflexiones que he hecho de cómo planteamos esta ausencia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. ¿Cómo ustedes la miran? ¿Cómo la han vivido ustedes en sus congregaciones, en ustedes mismos, ¿no? Siendo muy honestos, ¿cómo miran eso? ¿De cuán llenos estamos nosotros de la palabra de Dios y quién está dominando nuestra vida? Me gustaría escucharlos en un diálogo sincero, autocrítico de lo que somos. Creo que somos una iglesia donde podemos ser muy libres de expresar lo que sentimos, ¿no es cierto? ¿Qué piensan de eso? Y también me gustaría saber qué piensan acerca de esta tensión que a veces el predicador tiene tratando de competir en un mercado religioso tan amplio, tan plural, donde hay tantas ofertas y cómo, si ustedes han sentido como predicadores o han visto algunos predicadores que sienten este peso, ¿no? En ellos para decir, ¿y ahora qué invento? ¿Qué invento para que la palabra de Dios pueda ser efectiva? Me gustaría escucharlos, hermanos. Y quiero, si se puede, que todos participen, los que puedan. Quiero escucharlos a todos. Cortito, traten de ser lo más corto posible, pero sí me gustaría, porque creo que todos podemos tener una opinión al respecto. Algunos pueden decir, pastor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice porque creo que no es así. Por favor, tengan toda la libertad. Y porque este es un seminario donde el respeto es fundamental. ¿Ok? Si ustedes dicen, sí estoy de acuerdo y esta es mi razón,
por favor, vamos a compartirlo. ¿Tá? Así es que unos minutitos. ¿Quién quiere empezar? Si no, yo empiezo a señalar a todos. Mi hermana Norma. Buen día, pastor, buen día. Buen día. Sí, yo quería comentarle cómo puedo encarar la situación sabiendo que Juan el Bautista, ¿no? Decía, no, arrepiéntanse, se ha llegado el reino de los cielos, dice la palabra, ¿no? Era bien cortita la predicación de Juan el Bautista, era muy directa, era muy sincera, y ya vamos a decir, y se convirtió tanta gente. Eso es lo que yo veo, cómo puede ser. Sé que también la predicación a través de la repetición, vamos a decir, cuando la persona es clara, dice que la repetición, vamos a decir, uno repite y marca, queda en la persona, ¿no es cierto? También es otro tema. Vamos a decir, le decís a un chico varias veces y queda grabado en el cerebro de la persona. Pero bien claro, por ejemplo, tenemos que preparar nuestro mensaje para que sea una palabra específica. Eso es lo que veo. Ese es el segundo punto que quería tocar. Y bueno, sí, me siento que la iglesia tiene que prepararse. Estamos en decadencia, me siento yo junto, porque sí, como usted decía, la influencia de la televisión, de la influencia de todo afecta a la iglesia, afecta a nuestra vida espiritual. Y también, que cada persona tiene un don y un carácter y un temperamento. No le vea a una persona así que es calma traer un sermón así como usted decía, con esa autoridad, con esa presencia. O una persona callada de traer. Depende del temperamento de la persona también, ¿no? Eso también afecta en el sermón. Sabemos que una persona que es más enérgica va a traer algo más enérgico. Una persona pasiva va a traer algo más pasivo. También a una persona alegre, ¿vio? También, yo sé que depende del tema que uno toca también, ¿no es cierto? La seriedad y el momento. Sí. Vi, por ejemplo, en un velorio, el pastor predicar solo agradecer y agradecer y agradecer. Y yo decía, ¿pero qué está agradeciendo, mi Dios? ¿Viste? Y así son situaciones, pastor, son... no vaya a tomar por mal que yo le comento eso, pero quiero sacarme mis dudas si yo estoy errada o no sé. Enséñeme, pastor, enséñeme. Gracias, Norma, gracias. Ha usted tocado muchos puntos interesantes. El primero de ellos, pensaría, hermanos, que a veces muchos tomamos el modelo de Juan el Bautista. Y el modelo de Juan el Bautista es un modelo muy confrontativo, es un modelo, como dijo Norma, muy cortito, pero es un modelo que tiene la hacha en la mano. Pero este modelo de Juan el Bautista, contrastado con el modelo de Jesús, es un modelo totalmente diferente. Juan el Bautista dice, arrepiéntanse porque si no la hacha está puesta en la raíz de los árboles. Juan el Bautista quería cortarle la cabeza a todos. Dice, si acá no son buenos, ¿no? Acá se las van a ver conmigo. Él habla acerca del fuego, ¿no es cierto? Porque dice que él va a quemar la paja en el fuego que no se apagará nunca. Y es un estilo, sí, tiene un propósito teológico, la forma o el mensaje que tuvo Juan el Bautista. Sin embargo, cuando uno lo contrasta con el mensaje de Jesús, es un mensaje totalmente diferente. Jesús no trae el hacha ni trae el fuego, sino más bien Jesús trae la gracia y el perdón. Entonces, es muy linda esta reflexión que hace Norma porque nos plantea a los predicadores cuál es el camino que queremos elegir. Yo en lo particular, que me confronté mucho tiempo atrás con estos modelos, con el modelo de Juan el Bautista,
mucho tiempo en mi ministerio desarrollé este modelo confrontativo, directo, ¿no? Decirle, bueno, hermanos, acá o se alinean, ¿no? Sin embargo, yo en lo particular, mi decisión fue seguir más el modelo de Jesús. Y me incliné más por entender el propósito y el corazón del Señor. Sin embargo, es una linda reflexión que hace Norma. Yo fue esta reflexión que hice hace muchos años y en mi decisión, diría yo, o en mi reflexión, me incliné por seguir el modelo de Jesús, ¿no? Más que el modelo confrontativo, un modelo que sí encara como lo hace Jesús, pero lo hace desde el amor, desde la gracia, desde la empatía, ¿no? Un modelo de Jesús firme en sus convicciones, pero que es tierno a la vez, que es amoroso, que es, en fin, eso sería más bien una apreciación personal, ¿no? Lo otro, ¿no? Tiene que ver, sí, mucho con la preparación que uno tiene del sermón. Si ustedes manejan el tema de la repetición, lo vamos a ver en el transcurso, debemos saber cómo repetir. Si ustedes tienen la habilidad de practicar la repetición como fijación de conocimiento, tienen todo mi respeto y yo quiero aprender de ustedes. Ojalá me enseñen porque es una virtud, eso es algo muy lindo, porque evidentemente la repetición es algo que sí fija en el conocimiento. Pero si esa repetición, hermanos, no está enmarcada en un propósito de la idea central que nosotros tenemos del sermón, termina siendo muy tan reiterativo que ya pierde o rompe el propósito que uno tiene en el sermón. Lo vamos a ver en la estructura y vamos a ver que en la estructura hay espacio para este punto, hay espacio para este punto. Y lo otro que decía Norma, sí, tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Sin embargo, uno tiene que abrirse también para crecer, para aprender. Si alguien que es calmado puede ir creciendo para ser más abierto, ¿no? Porque todo se aprende, todo se aprende. Y pensaría que uno también debería darse la oportunidad de crecer en esa parte, ¿no? Y bueno, sí, lo que dice Norma, concuerdo con usted, Norma, hay que saber ubicarnos dónde estamos, cómo estamos, ¿no? Por eso digo que no pasa mucho por las formas, sino realmente qué es lo que queremos compartir. Valiosas las aportaciones, Norma, y que espero en Dios que en el transcurso de la cursada las vayamos de a poquito explicando y desarrollando. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué piensan? Mario. Sí, yo por ahí quería comentar lo que usted decía de toda la información que hay hoy, ¿no es cierto? Porque por ahí lo vivimos en nuestra congregación donde hubo hermanos, ¿no es cierto?, que pertenecían a la congregación por ahí, quisieron implementar ideas, ¿no es cierto?, que no eran acorde a la iglesia, ¿no? Y, y esos hermanos también empezaron por ahí a inculcarle esas ideas a otros hermanos eh, para, para cambiarles por ahí la forma de pensar o, o el objetivo que tenían dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces por ahí también considero que hoy por hoy como usted dice, con todos los medios de comunicación, con el acceso a Internet, uno puede buscar y como me parece a mí, construir su propia iglesia eh, eh, poniendo lo que a mí me conviene, ¿no es cierto? Construir mi iglesia a mi conveniencia. Entonces, por ahí buscar lo bueno de acá, lo bueno de allá, lo bueno de allá, según lo que yo creo, ¿no es cierto?, para construir mi iglesia y no por ahí
adaptarme o someterme a lo que es la iglesia, ¿no es cierto? A nuestra iglesia. Por ahí ese es mi mirada, ¿no es cierto? Gracias, Mario. Gracias por compartir. Sí, es una realidad, ¿eh? Es una realidad que a veces tenemos en nuestras congregaciones, ¿no? En donde más bien buscamos hacer nuestras propias congregaciones a nuestras conveniencias. Y pienso que parte mucho, hermanos, lo digo con mucho respeto, de esta conciencia que es de lo que significa ser cuerpo, de lo que significa ser cuerpo. Y creo que también parte mucho, hermanos, de que a veces eh, lo que conocemos de la Biblia a veces se vuelve tan literal, tan literalista, que a veces eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad. Y confiamos en Dios de que la iglesia tengamos la madurez y la espiritualidad suficiente para incluir a todos. Gracias, Mario, por compartir. ¿Alguien más, hermanos? Mario, perdón. Sí, yo siempre digo, a veces pongo como ejemplo lo que usted acaba de decir del cuerpo, ¿no es cierto? Yo siempre digo, a veces, aunque sea difícil, ¿no es cierto? Yo me pongo de ejemplo que a mí me tuvieron que sacar una parte del cuerpo porque si no me moría. A veces llega al extremo, ¿no es cierto?, de necesitar hacer una cirugía de un miembro, ¿no es cierto?, para que no termine matando al cuerpo entero. Bueno, está bien. Ahí tendríamos que predicar un día sobre la parábola del trigo y la cizaña. Porque bueno, yo sé lo que decís, Mario. Yo también digo, ay, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Pero siguiendo el modelo, si fuera el modelo de Juan el Bautista, le cortaríamos la cabeza a todo mundo. Yo, ¿sabe qué, hermano? Le sacaríamos la cabeza, lo sacaríamos a patadas, perdón, lo digo con mucho respeto, de verdad. No, por favor, no me malinterpreten, pero a veces uno tiene eso, ¿no? Decir, pero Jesús dijo, Señor, ¿cortamos? No, déjenlo. Pero Señor, cortemos. No, dijo el Señor, dejen que crezcan. El que es trigo seguirá siendo trigo, el que es cizaña seguirá siendo cizaña. Esperen que venga el segador. Así que por ahí vendría un poco también reflexionar sobre eso, amigos míos. Hermana Esther, y luego Tatiana. Sí, bueno, comparto lo que están comentando, pero me parece muy bueno bueno, que yo pueda aprender. Me parece bastante difícil, pero no hay nada imposible y me gustaría hacerlo de una manera, traer predicaciones que el público se pueda nutrir de la palabra. Y espero que todos los hermanos que están en esta clase puedan hacerlo también. Yo creo que es muy necesario que tengamos predicadores que traen la palabra y que la traigan con claridad y que llegue a los hermanos que están escuchando. Siento que es una gran necesidad de dar la palabra porque hay mucha necesidad, y contagiar y entusiasmar a que se empapen de la palabra, la lean y la estudien todos los miembros de la iglesia. Cierto, me entristecen esas cosas que estaba comentando el hermano Mario, que hay gente que tiene su idea y la quiere traer. Después hay predicadores que quieren hacer grandes palabrerías con palabras que sacan de la casa, no sé, como por ejemplo, ustedes no se vayan a creer que es así nomás, y quieren entrar a retar, estamos cansados de ver eso en nuestras iglesias, que aparezcan predicadores así, que quieren ellos mostrarse. Y a mí me parece sumamente importante que mostremos
a Dios, al Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, y que traigamos nuestra vida y nuestra alma a Dios, y que nos consagremos a Él, que pidamos perdón. Todas esas cosas me parecen sumamente importantes y re necesarias en la iglesia. Gracias, Esther. No añado más porque suscribo cada palabra que usted dijo. Yo a veces digo, miren, somos 106 alumnos del seminario. Si todos nos pusiéramos las pilas, diría yo, en el buen sentido, ¿no? Haríamos cosas lindas en nuestra congregación y como dijo Esther, lo necesitamos. Yo por eso bendigo a Dios por sus vidas, hermanos. Estoy feliz por ustedes, porque sé que aunque, como dijo mi hermana Esther, nos cuesta, a mí me cuesta un montón también, pero queremos hacer. Y creo que en el nombre de Cristo vamos a poder lograr. Despacito, despacito. No vamos a... Por eso el modelo de Juan el Bautista, en lo particular, yo me alejé mucho, porque yo al principio confieso que tuve mucho el modelo de Juan el Bautista, que era lo que planteaba mi hermana Esther, era subirme al púlpito y retar, es decir, aquí les bajo leña, y aquí me van a escuchar, y aquí, cuando no nos damos cuenta que el predicador tiene que mirar, por eso la clase pasada les hablaba de que el predicador tiene que aprender a ver, y tiene que aprender a mirar lo que está pasando en su iglesia. Y la ternura y la compasión y el amor, la firmeza sí, pero el Espíritu de Cristo debe ser que nuestra predicación sea bíblica. Gracias, Esther, por compartir su punto de vista. Tatiana y luego Anabel. Hola, buen día. Concuerdo con lo que mis compañeros estaban compartiendo y en mi caso, como estoy con los chicos, veo eso que se mencionaba, que usted mencionó hace un rato, que yo me doy cuenta que a los chicos si le llevas así como escritura y querés compartirle más textualmente, es como nos enganchan, o varias veces me dijeron, qué aburrido, vamos a leer la Biblia hoy. Pero si le llevamos algo armado con un PowerPoint o cosas así, es como que ellos se enganchan más, tienen más interés. Pero digo, si ellos que son chicos no... o sea, no quieren leer la Biblia, sino más tecnología, que dirían los grandes. Y también veo que en mi caso, en mi iglesia, hay mucha gente capaz, pero que tiene la capacidad de aprender y mejorar, y también me incluyo, pero no todos toman el compromiso de querer conocer la palabra y de querer alimentarse, porque yo en estas pocas clases me doy cuenta que tengo muchísimo por aprender y cambiar, y doy gracias a Dios que se dio la oportunidad, pero bueno, también está en la decisión de nosotros, de querer cambiar, de querer llevar la palabra, porque si solo lo decimos y no actuamos, queda en la nada. Bueno, eso era lo que quería compartir. Y excelente aporte, Tatiana. Vos sabés que me hace a mí presentar ante ustedes la urgencia de ver en nuestros niños. Los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia, ¿no? Ustedes saben que tuvimos una experiencia aquí en la iglesia donde yo pastoreo, congrego aquí en El Dorado. Somos una iglesia muy pequeñita, muy chiquita, pero muy, muy buena. Digo yo, muy buena. El tipo que quiere presumir a su iglesia, son muy buenos todos. Un día yo preparé un sermón que tenía una profundidad interesante en la experiencia de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, ¿recuerdan? Que era pequeñito y demás. Y resulta que enfrente a la iglesia, el templo, hay un kiosco de una familia que recién llegó, vivía en el sur, vino, era nativa del Dorado, y tiene un chiquitito, tiene 2 hijos, pero un niño tiene, no sé si 6 o 7 años aproximadamente. Entonces, ese sábado, por aquellas cosas, el chico entró a la iglesia, entró al templo. Y como es conocido aquí de los hermanos, el chiquitito, ¿no es cierto? Pues lo invitamos que pasara. El chico pasó, se sentó bien al frente, en la banca de enfrente, y me tocó predicar. Y yo les dije, bueno, hermanos, vamos a leer la narración de Samuel y demás. Ustedes no me van a creer, hermanos, no me van a creer. Pero cuando yo terminé y empecé a hacer preguntas que yo sabía que varios de los que estábamos ahí, si no teníamos un conocimiento previo, no las íbamos a contestar, ¿no? Ustedes no me van a creer, pero ¿quién creen que empezó a contestar todas las preguntas que hice? El niño, hermanos. Yo estaba
Yo no lo podía creer, porque el niño escuchó la narración, la escuchó. No tenía ni Biblia ni nada, 6, 7 años, hermanos. Josías se llama, por cierto. Y entonces, hermanos, ¿y qué dice la narración? Y el niño hizo así. Sí, Josías, decime. Y la narración habló de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ok, gracias, Josías, yo no sé qué. Empiezo. ¿Y qué piensan que pensó Samuel cuando Dios lo llamó? Y Josías, dime, Josías. Y él pensó esto y esto y esto, Dios. Josías, pasá a predicar vos, amigo. Pasá a predicar vos. Hermanos, de verdad, llegó un momento en donde la prédica, yo ya no quise hacer preguntas. Yo no quise preguntar nada más, porque todos los miembros de la iglesia estábamos avergonzados. Yo les dije, hermanos, el chiquito nos está ganando a todos, nosotros ya viejotes, le digo, ya grandotes de la iglesia, y no tenemos ni idea, le digo. Y bueno, nos quedamos todos ahí, ¿viste? Yo dije, apenados, pues yo también me apené, porque dije, ay, Señor, este niño nos vino a dar una cachetada a todos, como diciendo, bueno, su familia, ahora nos enteramos, son cristianos ellos, me parece que son carismáticos pentecostales, ¿no es cierto? Eh, el niño conoce de la palabra, el niño viene y me dice, pastor, ¿usted conoce una canción? Y me empieza a cantar una canción cristiana. No, no, hijo, no conozco esa canción. Ah, dice, es que esa nosotros la cantamos. Oye, Josías, le digo, ¿y cómo sabes tanto? Ah, es que mi papá me enseña, mamá también, dice, nosotros tenemos nuestros pastores, nuestras pastoras, gracias a Dios conozco a muchos profetas. Ah, le digo, y apóstoles me dice, ah, buenísimo, le digo, che, ¿y algún día a vos te gustaría ser pastor? Sí, dice, usted sabe que me gustaría ser pastor. Yo veo, hermanos, a mis niños, ¿no? Y todos quieren ser bomberos y policías y demás, pero yo no he escuchado que alguien me diga que quiere ser pastor. Tenemos un grave problema en nuestras casas, hermanos. Las familias, los papás no están enseñando a nuestros niños la palabra de Dios. Y Tatiana hoy nos puso el dedo en la llaga. Los maestros de escuelita se dan cuenta. A veces los papás dicen, miren, maestra, arréglese con mi hijo, usted enséñele, usted enséñele. Cuando eso no es así. La educación no es de la maestra de la escuelita. Es de la casa, de los papás. Anabel. Bueno, a mí en particular nunca preparé un sermón, nunca prediqué en la iglesia, sí hago las direcciones y por ahí me pasa eso de que nunca me animé a hacerlo porque no siento que tenga el conocimiento necesario. Tengo miedo de caer ahora viendo, digamos, los tipos de sermón, en caer en eso de hacer una mezcla de todo y no llegar a nada, porque me ha pasado con algún predicador de que siento eso, de que da vuelta y da vuelta en un tema y no termina de redondearlo y no se entiende. Y no solamente me pasó a mí, sino que he hablado con algunos hermanos que me han comentado y me dicen, no quiero, o sea, no quiero que predique porque siento que da vuelta en el mismo lugar y no llega a nada. Entonces, por ahí es como que tengo ese miedo de pasar por eso, entonces nunca lo hice. Después otro tema que por ahí, lo que decía la hermana Esther, de que por ahí tiene que ver con el temperamento o el carácter. Me ha pasado también, me pasó con un pastor específico, que yo veo que él es muy tranquilo, muy para hablar, muy paciente, y cuando da el sermón, realmente o sea, no es efusivo, pero se da a entender perfectamente y no te da un sermón que donde vos te estás durmiendo, como por ahí pasa, a decir, bueno, esta persona es tan tranquila, me voy a aburrir, y no. En mi caso, a mí me pasa de que le puedo entender, que
que transmite lo que realmente quiere decir. Y no me parece que se trate de su carácter o su temperamento, sino de cuánto se llena del Espíritu de Dios para transmitir lo que quiere decir. Muchas gracias, Anabel. Diste dos puntos de vista muy interesantes. Nosotros, hermanos, los que nos dedicamos a la predicación, debemos ser, yo lo he dicho infinidad de veces, muy respetuosos de todos nuestros predicadores, ¿no? Porque no es fácil hacerlo, ¿no? Y eso de que decir, bueno, un pastor o un predicador da muchas vueltas y no llega a nada, siempre debemos tener una actitud de ser empáticos y de ser comprensivos. La crítica no nos lleva a nada, ¿no es cierto? No nos conduce a nada, porque finalmente, tal vez el hermano no ha tenido la oportunidad de prepararse, tal vez está haciendo su mejor esfuerzo, también forma parte de sus temores, de todos estos procesos que uno pasa. Muchos fuimos echados al ruedo por necesidad, muchos hemos sido hechos a los ponchazos, decimos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, hermanos, que hoy estamos en una posición como yo les dije, tanto como predicadores como iglesia, de siempre ser lo más empático, y cuando alguien nos diga algo así, decirle, mira, debemos entender que es su personalidad, pero tomar lo bueno, o sea, ve cuál es la enseñanza, una frase, una idea, y eso tómalo, y eso te va a llenar. Entonces, vamos a crear en la iglesia, ¿no? Un ambiente o una perspectiva diferente a lo que podríamos si solamente tomamos esa actitud que a veces no ayuda, ¿no es cierto? No ayuda. Y por el otro lado, pienso también, como dice mi querida Anabel, y concuerdo, a veces yo trato de ser lo más tranquilo en mi sermón. Usted no sabe, yo quiero ser de esos predicadores bien calmos, pero no puedo, a veces me gana la emoción y a veces me sale lo marín, ¿viste? Y, ay, ¿viste? Tengo eso ahí, me sale. A veces quiero calmarme, pero no puedo. Pero ustedes saben que yo disfruto mucho una predicación así, cuando alguien es calmado, cuando alguien es tranquilo, yo disfruto un montón. Este sábado le dije a un hermano aquí de la iglesia que me encantó su predicación. Y el hermano es de lo más tranquilo, es un tipo, pero hizo cortita su predicación y dijo tantas cosas tan lindas. Entonces yo dije, wow, yo le digo, brother, yo quiero predicar como vos. Porque yo predico un montón, le digo, y yo quiero predicar como vos, le digo. Fue lindo, o sea, entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? No se trata de gustos, hermanos. Y vamos a ir al receso con lo que dijo Anabel, que es muy bueno. Vamos al receso con lo que dijo Anabel. No pasa por las formas, no pasa por el exterior, pasa por lo que hay dentro de nosotros, pasa por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y más allá de nuestras personalidades, temperamentos, caracteres, más allá de que algunos somos menos preparados, más preparados, más allá de eso, pasa que dentro de nosotros el Espíritu de Cristo nos gobierna, y eso es lo que transmitimos de alguna u otra manera. ¿Ok? Vamos al receso, hermanos. Tomamos 10 minutitos de receso y nos vemos aquí otra vez.